Señoras y señores, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso de Supply Chain y Logística. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las decisiones relacionadas con el ancho de la cadena de suministro, continuando lo que habíamos visto en el video anterior, que estuvo relacionado con las decisiones relacionadas con el largo de la cadena de suministro. Hoy en día vamos a hablar acerca de las decisiones relacionadas con el ancho de la cadena de suministro. Para ello, vamos a introducir el tema de la siguiente manera. Las decisiones relacionadas con el ancho de la cadena de suministro tienen un impacto básicamente en los siguientes aspectos del funcionamiento de la cadena de suministro. En primer lugar, este tipo de decisión está relacionado con el tiempo de entrega de atención al consumidor o cliente o a la siguiente etapa en la cadena de suministro. Luego también la estructura de costos, dependiendo del número de instalaciones que van a poner en cada etapa, se va a ver afectada o alterada. ¿Qué tipo de costos? Costos de inventario, costos de las instalaciones y los costos de transporte. Entonces, a continuación vamos a contextualizar lo que vamos a ver el día de hoy con un ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a nuestro cuaderno de trabajo y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que tenemos una fábrica que abastece a un almacén y desde este almacén se abastecen a los clientes de la empresa, distribuidores, ¿no? Distribuidor en el norte, distribuidor en el centro, distribuidor en el sur, que atenderán a las siguientes etapas en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, tenemos esta configuración en la cadena de suministro. Entonces, ¿a qué nos referimos con el ancho de la cadena de suministro? Con el ancho de la cadena de suministro nos referimos a cuántas instalaciones voy a poner en una etapa. Voy a elegir deliberadamente la instalación de almacenamiento, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos almacenes debería poner en esta etapa? La cadena de suministro tiene 3 etapas, 1, 2 y 3. En la segunda etapa, ¿cuántas instalaciones de almacenamiento debería poner? ¿Es eficiente poner solamente una instalación de almacenamiento? Probablemente sea la decisión más común, pero no necesariamente es la más eficiente. Eventualmente podría decir, bueno, mejor pongo 2 instalaciones de almacenamiento, ¿no? Una que atiende a estos 2 clientes, a estos 2, y en la segunda, que atiende a este tercer mercado o a estos terceros grupos de distribuidores, ¿no? Entonces podría decir, voy a poner 2 instalaciones y con lo cual, si pongo 2 instalaciones, el ancho de la cadena de suministro se incrementaría a 2, ¿no? Entonces ya en esta etapa de la cadena de suministro no tengo una instalación, sino 2 instalaciones, ¿no? Entonces el ancho de la cadena de suministro está relacionado con el número de instalaciones que vas a poner en una etapa determinada en la cadena de suministro. Ahora, claramente es fácil de entender que conforme incrementas el número de instalaciones, la idea es acercarlas más al consumidor o cliente o la siguiente etapa en la cadena de suministro. No tendría mucho sentido poner 2 instalaciones o 3 instalaciones en el otro lado del mundo, ¿no? La idea sería que con esas instalaciones te acerques a la cadena, a la siguiente etapa de la cadena de suministro. Vamos a ver entonces este ejemplo en 2 escenarios, ¿no? Vamos a construir 2 escenarios. Escenario 1. La cadena de suministro tiene una instalación, ¿no? Y en el escenario 2 tenemos a la misma fábrica, pero en este caso vamos a usar 2 instalaciones. Tenemos a los mismos distribuidores, ¿no? Y aquí vamos a poner un almacén en el norte y otro almacén en el sur. Este almacén en el sur atiende a estos clientes y el almacén en el norte atiende a estos 2 clientes, ¿no? Entonces, es más, mejor vamos a usar inclusive 3 instalaciones para ver algunos temas, algunas ideas van a relacionarse mejor. Entonces, un almacén que atiende a los clientes en el norte, un almacén en el centro que atiende a los clientes en el centro y un tercer almacén en el sur que atiende a los clientes del sur, ¿no? Entonces tienen ustedes una cadena de suministro con un ancho de 3 instalaciones más cerca a los consumidores o clientes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? En la cadena de suministro lo que ha sucedido con las distancias es, en realidad todas las distancias siguen siendo las mismas. Nada más que, vamos a colocar de mejor manera esto, nada más que ocurre lo siguiente. En un inicio, la logística de entrada al almacenamiento, al almacén, era esta, y la distancia recorrida en la salida era esta, ¿no? Hoy en día, en el escenario 2, con 3 instalaciones, la distancia de abastecimiento, vamos a ponerle D1' va a ser mayor, y la distancia de abastecimiento
de distribución del almacén a los clientes va a ser un D2'. ¿Ok? Entonces esa va a ser la configuración de la cadena de suministro, es decir, vamos a poner más instalaciones, pero con la condición de que éstas estén más cerca a los consumidores o clientes finales. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en la cadena de suministro. ¿Qué pasa si ustedes incrementan el número de instalaciones y lo ponen más cerca a los clientes, ¿no? ¿Qué pasa con los tiempos de entrega? Claramente, si el número de instalaciones se incrementa y se acercan más al consumidor o a la siguiente etapa en la cadena de suministro, el tiempo de respuesta va a ser cada vez menor, con lo cual ustedes van a experimentar una mejora en el nivel de servicio. No, van a experimentar una mejora en el nivel de servicio, pero claramente van a tener que sostener más instalaciones en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, el primer impacto del número de instalaciones en la cadena de suministro es que conforme te acercas más al consumidor o cliente y pones más instalaciones, el tiempo de respuesta va a subir, el nivel de servicio va a incrementarse o va a mejorar. ¿Qué pasa con respecto a los niveles de inventario? ¿No? Inicialmente tenías una instalación, tenías unos niveles de inventario, pero pones más instalaciones y creces en el número de instalaciones. ¿Y qué va a pasar con los inventarios? En realidad los inventarios, para atender a los mismos clientes con la misma disponibilidad, el nivel de inventario se va a incrementar. ¿De qué manera? ¿Y cómo se explica esto? Se explica de la siguiente manera. Cuando ustedes tienen una sola instalación, ustedes tienen que esta sola instalación abastece a todo este mercado. Cada uno de estos mercados de distribuidores, tiene una distribución de su demanda que es más o menos de este tipo. Cuando ustedes desagregan y ponen almacenes para cada una de estas para cada uno de estos mercados, entonces ustedes van a ver esa distribución de la demanda, ¿no? Es decir, el stock de seguridad que deben poner debe ser proporcional a las variaciones o a las fluctuaciones de la demanda de cada mercado, ¿no? Entonces van a tener un determinado nivel de stock de seguridad, ¿no? Con 3 instalaciones. Pero si estas 3 instalaciones la cambian solamente por una, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Desde el punto de vista del único planificador que hay en la cadena de suministro, que es este aquí, que ahora solamente está planificando los niveles de inventario para una sola instalación y ya no para 3, entonces ¿qué va a pasar con este planificador? Este planificador no va a ver las variaciones de la demanda de un solo mercado. Lo que va a ver es las variaciones de la demanda de los 3 mercados consolidados, ¿Y qué va a pasar? Los picos y valles de un mercado, los picos se van a anular con los valles del otro mercado. Y la demanda que va a haber este planificador es una demanda mucho más plana. No va a haber una demanda de este tipo, sino esta demanda, la que acabo de borrar, se ve cuando ustedes desagregan las instalaciones. Cuando ustedes tienen todo agregado y todo junto desde una instalación centralizada, el planificador va a ver una demanda mayor, pero mucho más plana, porque los picos y valles se anulan entre mercados, ¿no? Y entonces va a haber una demanda mucho más plana. Y con una demanda mucho más plana, la variabilidad de la demanda va a ser mucho menor. Con una variabilidad de la demanda menor, los niveles de inventario, en específico el stock de seguridad, van a disminuir, ¿no? Van a disminuir. Entonces, aquí vas a tener, vamos a decir, vas a planificar stock de seguridad para estos 3 almacenes, ¿no? La inversión en stock de seguridad será igual, el stock de seguridad en el norte, más stock de seguridad en el centro, más stock de seguridad en el sur. Vas a tener esta configuración de stock de seguridad. Pero aquí vamos a tener un stock de seguridad único, lo vamos a llamar. Y este stock de seguridad único es mucho menor a los stocks de seguridad del norte, más sumados con el centro, más sumados con el sur. Esto es lo que va a ocurrir en la cadena de suministro con respecto a los niveles de inventario. Los niveles de inventario, si tú centralizas todos los mercados que tienes y los atiendes desde una sola instalación centralizada, si haces centralización de instalaciones, vas a ahorrar en stock de seguridad. Si desagregas y te acercas más al cliente, probablemente tengas un mejor tiempo de respuesta, pero tus niveles de inventarios para atender con la misma disponibilidad se van a incrementar, porque vas a comenzar a ver demandas desagregadas con sus propias variabilidades, ¿no? Cuando lo tienes todo junto,
la suma de estas variabilidades se van volviendo más planas y tienes un estado de seguridad menor, ¿no? Entonces, esto que estamos conversando aquí tiene un nombre, el efecto portafolio. ¿Qué es el efecto portafolio? Dice lo siguiente: el efecto portafolio está relacionado con el incremento de los niveles de inventario, en específico el estado de seguridad. Lo que se incrementa aquí es el estado de seguridad, conforme se incrementa el número de instalaciones. Es decir, si tú pones más instalaciones en una etapa de la cadena de suministro, los niveles de estado de seguridad se van a incrementar, comparados con poner solamente una instalación. Manteniendo constante la demanda que atiende la etapa y la disponibilidad de productos, manteniendo la disponibilidad de productos constante a una disponibilidad de productos constante. ¿Ok, señores? Entonces, esto es lo que tienen con respecto al el número de instalaciones en una etapa y su impacto en los niveles de inventario en la cadena, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen ustedes es el efecto portafolio. ¿Cuál es el impacto del número de instalaciones en una etapa de la cadena comparados contra los costos del transporte? Va a ocurrir lo siguiente, ¿no? En términos generales, ¿qué es lo que debería ocurrir? Conforme incrementas el número de instalaciones en una etapa de la cadena de suministro, el costo total del transporte debería ir disminuyendo conforme incrementas las instalaciones. Pero una vez que pierdes las economías de escala en el transporte entrante a esa etapa, una vez que pierdas esas economías de escala en el transporte entrante a esa etapa, el costo total del transporte debería comenzar a incrementarse conforme incrementas el número de instalaciones. ¿Y de qué manera? De la siguiente manera. Esto lo vamos a aplicar a continuación en su cuaderno de trabajo, ¿no? Vamos a borrar esta parte que ya no la vamos a usar con relación a los stocks de seguridad. Con relación a los stocks de seguridad, y tenemos lo siguiente. Señores. Entonces, ¿qué sucede si del escenario 1, en el cual tienes solamente una instalación centralizada, pasas a un escenario 3 o un escenario 2 con 3 instalaciones, una para cada uno de los mercados, para los mercados del norte, del centro y del sur, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente. La etapa que ustedes están analizando es la etapa del almacenamiento en la cadena de suministro. ¿Cuál es el costo total en la cadena de suministro en cuanto al transporte? En la cadena de suministro, ustedes claramente pueden identificar dos tipos de transporte: el transporte entrante a la etapa y el transporte saliente de la etapa, ¿no? Entonces, el concepto es el siguiente. En el escenario 1, ustedes van a enviar al almacén camiones grandes que van a recorrer una distancia pequeña, es decir, camiones eficientes que van a recorrer una distancia pequeña, ¿no? Y del almacén van a enviar productos a sus distribuidores a la siguiente etapa en la cadena de suministro en camiones mucho más pequeños, pero que recorren una distancia mayor, ¿no? Entonces, la configuración del costo en la cadena de suministro debe ser una dada, costo total de la cadena de suministro con esta instalación. Nada más que la eficiencia está en el transporte entrante, camiones grandes, pero que la desventaja es que recorren una distancia muy pequeña del total de distancia que recorren los productos en la cadena de suministro, mientras que el camión ineficiente, el camión más pequeño, recorre una proporción mayor. ¿Qué pasa? Y es más, inclusive vamos a decir que en esta etapa ustedes usan camiones de 30 metros cúbicos y de aquí usan camiones de 10 metros cúbicos. ¿Qué pasa si ustedes cambian de un almacén a 3 almacenes? El transporte entrante, ¿no?, va a recorrer una distancia mayor porque vamos a acercarnos con estos almacenes al consumidor o cliente final. Va a recorrer una distancia mayor y el transporte ineficiente, el transporte pequeño, va a recorrer una distancia mucho menor. El transporte de salida va a recorrer una distancia menor y el transporte de entrada a la etapa va a recorrer una distancia mayor. Entonces, surge lo siguiente. Si ustedes tienen un número de instalaciones tal que, comparado con la instalación centralizada, el tamaño de los camiones no ha perdido escala, es decir, sigue siendo el mismo tamaño de camiones, es decir, si aquí utilizan camiones de 30, la condición es que aquí sigan utilizando camiones de 30 con 3 almacenes. Si eso se da, entonces el camión eficiente de 30 metros cúbicos va a recorrer una distancia mucho más larga, con lo cual
el costo del transporte debería disminuir. Y el transporte ineficiente, que es este lado de aquí, 3 camiones con 10 metros cúbicos, va a recorrer una distancia menor, con lo cual el costo total del transporte debería seguir disminuyendo, debería disminuir aún más. Entonces, esto explica por qué esta curva es descendiente conforme vas incrementando paulatinamente el número de instalaciones. Pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a perderse el equilibrio? El equilibrio se va a perder cuando tú pones aquí tantas instalaciones, vamos a decir, vas a poner 5 o 6 instalaciones, entonces si pones 5 o 6 instalaciones, el tamaño del camión entrante ya no es de 30 metros cúbicos, ya probablemente sea de 20 o de 10. Has perdido la escala del transporte entrante y como es un camión más pequeño, el costo unitario del transporte es mucho mayor, entonces lo que va a pasar es que probablemente, obviamente tienes que hacer los números, probablemente el costo del transporte en la cadena de suministro comience a incrementarse. Entonces, desde el punto de vista del costo total del transporte, debe haber un óptimo en el número de instalaciones en el cual, en ese óptimo, ustedes logran un costo total del transporte menor. Esto lo vamos a ver con un ejemplo bastante sencillo. Señores, lo vamos a ver aquí. Dice lo siguiente. No, este ejemplo lo vamos a resolver, es bastante sencillo, ilustra la noción que estamos conversando. Dice lo siguiente. Un distribuidor de azúcar en sacos cuenta con un almacén central ubicado cerca de la planta de producción de azúcar de su proveedor que lo abastece y atiende a mayoristas en el interior del país, ¿no? Situación inicial, el distribuidor recoge el azúcar en camiones de 30 toneladas. El distribuidor recoge del almacén en camiones de 30 toneladas, cuyo flete es de 4.500 soles por viaje desde el proveedor a su almacén. Desde el proveedor a su almacén, al almacén del distribuidor. Desde su almacén distribuye a los mayoristas en camiones de 10 toneladas cuyo flete es de 950. Y de aquí, camiones de 10 toneladas cuyo flete es 950. En el siguiente gráfico se muestra la proporción de distancias entre los distintos eslabones de la cadena. Perfecto. El distribuidor se abastece de 60 toneladas diarias desde su proveedor. Si desde aquí manda 60 toneladas diarias, entonces vas a usar 2 viajes. Vas a usar 2 viajes en camiones de 30 toneladas. ¿Cuánto te va a costar esto, señores? Es 4.500 por 2, esto te va a costar 9.000 soles, ¿correcto? Entonces, en el abastecimiento vas a tener 9.000 soles del lado entrante en la cadena de suministro. ¿Y qué tienes en el lado saliente? El distribuidor se abastece de 60 toneladas y diariamente despacha en promedio 6 pedidos de 10 toneladas a sus clientes, todos ellos minoristas, mayoristas cuyo flete es 950. Entonces, del lado saliente tienes 6 fletes por, según el dato del problema, 950 soles. 6 por 950 soles. Entonces, aquí estamos hablando de, vamos a decir que el costo en flete será 6 por 950, 5.700. 5.700. Entonces, señores, el costo total de transporte de este primer escenario sería 14.700 soles. Este es el costo total del transporte entrante. Situación a evaluar. Vamos a decir, el distribuidor va a evaluar 2 situaciones. 2 escenarios. Un escenario va a poner 2 almacenes más cerca de sus clientes. Entonces ustedes pueden ver aquí el proveedor y los almacenes aquí, ahora en esta situación, los almacenes van a ser 2. Uno para estos clientes y el otro para estos clientes acá. ¿Ok? Va a poner 2 almacenes. Entonces vamos a decir lo siguiente. Escenario 1. 2 almacenes cerca de sus clientes. Fletes de abastecimiento, 4.800 soles por viaje en camión de 30 toneladas. Pregunta, ¿ha perdido la escala en el transporte entrante? No ha perdido la escala en el transporte entrante, ¿no? Ahora el viaje le sale 4.800, pero recorre una distancia mayor. Antes le salía 4.500, pero recorría una distancia determinada. Ahora recorre una distancia mayor, le cuesta 4.800, pero esto en teoría entendemos que es mucho más eficiente porque el camión grande recorre una distancia mayor. Entonces, ¿cuánto le sale a este señor? 4.800, 2 viajes
por 30 toneladas le sale 4.800 por 2, 9.600 soles. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero el transporte entrante antes era 9.000, ahora me está saliendo 9.600. Sí, correcto. Está saliendo 9.600 porque está recorriendo una distancia mayor que la anterior, ¿no? En donde van a encontrar ustedes los ahorros debería ser del otro lado, en la parte del transporte saliente. ¿Qué dice de transporte saliente? Flete de distribución en camiones de 10 toneladas, 600 soles por viaje, ¿no? Entonces vamos a ver, en camiones de 10 toneladas, 600 soles por viaje. ¿Cuántos viajes va a hacer? Va a ser 3 viajes a este almacén, 3 viajes a este almacén, 6 viajes en camiones de 10 toneladas, por 10 toneladas. ¿Y cuánto cuesta esto? 6 viajes por 600 soles por viaje, 3.600 soles. 3.600 soles. 6 viajes por 3.600 soles. ¿Cuál es el costo total de transporte de esta situación? 9.600 más 3.600, 13.200 soles. Que comparado con el escenario anterior, hay un descuento de casi 2.000 soles o un poquito más de 2.000 soles. Entonces, ¿por qué ha habido ese descuento? Principalmente porque el transporte saliente ahora es un transporte de menor distancia, ¿no? Y el lado entrante ha subido un poquito más, pero no ha perdido la escala. Es decir, el costo del transporte, si aquí era, vamos a decir, si aquí era, este es el costo del transporte y este es el número de instalaciones. Esto es con una instalación, mi costo de transporte salía 14.700. Con 2 instalaciones probablemente esté por acá. Me sale 13.200. ¿Qué pasa si en la cadena de suministro coloco 3 instalaciones? Probablemente llegaré al óptimo o me iré por el otro lado de la curva. De repente ya estoy por encima del óptimo y el óptimo está por aquí. ¿Qué pasa si ustedes ponen 3 almacenes? La pregunta es, si ponen 3 almacenes, ¿siguen teniendo escala en el lado entrante de la cadena? Si ponen 3 almacenes, la distancia desde el proveedor a los almacenes va a ser mucho mayor porque ustedes van a acercarse más a los almacenes, se van a alejar del proveedor, por lo tanto, la distancia de abastecimiento va a ser mayor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿con 3 almacenes perdieron escala en el transporte? Vamos a resolverlo a continuación. Escenario 2, 3 almacenes. Si ponen 3 almacenes, el flete de abastecimiento en camiones de 20 toneladas. Va a usar camiones de 20 toneladas. Si usan camiones de 20 toneladas, la escala claramente la han perdido. Un camión de 20 toneladas para esa distancia mayor te cobra 4.700, pero un camión de 30 te cobraba 4.800. Este camión recorría una distancia menor, pero tenía mucha mayor capacidad. Este tiene menos capacidad, recorre una distancia mayor, pero por tener menos capacidad han tenido un pequeño ahorro en el flete, pero en el costo total no, porque ahora van a hacer no 2 viajes, sino 3 viajes a los 3 almacenes, ¿no? Entonces van a tener aquí 3 viajes por camión de 20 toneladas. ¿Y esto cuánto va a salir? 3 por, ustedes pueden verlo, 3 por 4.700. El costo del transporte entrante sería 14.000, 3 por 7, 100. 14.100 soles el transporte entrante, ¿no? Entonces claramente ustedes ya pueden ir descartando esta alternativa porque esta alternativa de acá tenía 13.200 y ahora está subiendo a 14.100. O sea, ya claramente, sin necesidad de evaluar el transporte saliente, ustedes pueden identificar de que aquí hay una... esta alternativa es más cara, ¿no? Pero igual vamos a terminar de hacer el ejercicio. Y el flete de distribución en camiones de 10 toneladas de 550 soles por viaje. ¿Cuántos viajes voy a hacer acá? 6 viajes por 550 soles por viaje, 3.300. Costo total del transporte, 14.100 más 3.300, 17.400 soles. Entonces, si ustedes lo grafican acá, claramente el costo se fue por aquí. Esto es con tres instalaciones, esto es
con 2 instalaciones, probablemente con 2 instalaciones ustedes obtenían el óptimo. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. Esto es lo que pasa con los costos de transporte conforme vas incrementando el número de instalaciones en una etapa de la cadena de suministro. ¿Ok? ¿Qué hay con relación al número de instalaciones con una etapa y el costo de las mismas instalaciones? Es decir, si en lugar de tener una instalación o 2 instalaciones, tienen 3 instalaciones. Un ejemplo sencillo. Esto es bastante sencillo de entender. Vamos a decir que aquí tienen una instalación de 5.000 metros cuadrados. En lugar de tener una sola instalación de 5.000 metros cuadrados en esta cadena de suministro, van a poner 2 instalaciones, cada uno de 2.500 metros cuadrados. Entonces, claramente, una instalación de 5.000 metros cuadrados tiene un costo mucho menor que 2 instalaciones de 2.500. ¿Esto por qué razón? Porque existen para cada instalación costos fijos. Cuando ponen ustedes 2 instalaciones, van a duplicar los costos fijos y el costo total debería incrementarse en un porcentaje mayor. ¿Estamos, señores, o no? Entonces, con lo cual, si revisamos esta diapositiva, decimos, conforme incrementan el número de instalaciones, conforme se incrementa el número de instalaciones, el costo de gestionar las instalaciones, el costo de gestionar el espacio físico, gestionar las estanterías de almacenamiento, gestionar el personal, la planilla administrativa, el personal operativo, va a elevarse aún más. Ok, señores, estos son los criterios y las consideraciones que ustedes tienen en relación a el número de instalaciones o el ancho de la cadena de suministro y su impacto en el tiempo de respuesta y en los costos o en la estructura de costos de la cadena de suministro. Muchas gracias, señores, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.